Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Comenzamos. Mariano Palacios Alcocer estudió la primaria y secundaria en el Instituto Marciano Tinajero y Estrada y creció cerca de grupos maristas. Sus dotes como estudiante de preparatoria y de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro le valieron premios y reconocimientos. A la par de sus estudios universitarios, fue delegado regional del Instituto Nacional de la Juventud y dirigente estudiantil. Ahí comenzó una acelerada carrera política. Apenas tenía 21 años cuando se convirtió en diputado local y fundador y líder del Movimiento Estatal de la Juventud Revolucionaria. Poco después, se convirtió en presidente municipal de la ciudad de Querétaro. Fue director de la Facultad de Derecho, rector, gobernador del estado, presidente del PRI y embajador de México en el Vaticano. Hola amigos y amigas de TV UAC, bienvenidos a este anecdotario. Hoy tenemos el gusto de recibir a un personaje queretano, 100% queretano, que ha ocupado todos los puestos. Solo presidente de la República no ha sido, universitario, el doctor Mariano Palacios Alcocer. Buenos días, doctor, bienvenido. Gracias, Luis Alberto, mucho gusto saludarles. En efecto, para los más jóvenes, quizá se les escape la trayectoria de Mariano, exalumno de la UAC, diputado local muy joven, apenas cumpliendo la edad legal para hacerlo, presidente municipal de Querétaro, rector de la universidad, diputado federal, senador, secretario de Estado, embajador, dirigente de su partido, el Revolucionario Institucional. Para empezar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y podríamos empezar por su partido, el PRI, que el electorado lo colocó en un lugar muy lejano de la mayoría que estaba acostumbrado a tener durante décadas. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que el PRI en los últimos años perdió el espectro ideológico, tratando de disputar el centro derecha con el PAN. El PRI siempre tuvo, a lo largo de muchas décadas, un posicionamiento ideológico de centro izquierda. En el momento en que en los últimos años del neoliberalismo, el PRI disputa el centro derecha con el PAN, un desmembramiento del viejo PRI crea un movimiento que se llama Morena. Tan es así que todos los dirigentes de Morena, la inmensa mayoría de sus legisladores, de sus gobernadores y su propio presidente de la República y dirigente nacional son un desmembramiento del PRI. Entonces el PRI tuvo a lo largo de su historia varios desmembramientos. Uno, la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas al final del gobierno del presidente de la Madrid. Otro más en esta etapa en la que ante el enfrentamiento de los candidatos Mitt y Anaya, disputándose el centro derecha y con acusaciones hacia Anaya severas en materia de honorabilidad, pues un desmembramiento importante del PRI se fue con Morena. Entonces yo le podría decir, en Morena hay muchos expriistas, Morena se apoderó del centro izquierda y en Morena realizan prácticas del viejo PRI, casi de la época del PNR. Entonces no me es extraño porque en la historia del partido ha habido distintos desmembramientos y gana la corriente que se ubica en el centro izquierda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿A qué tipo de prácticas se refiere o dónde situamos a Morena y al presidente de la República? Mire, en sentido estricto, Morena no es un partido político, sino es un movimiento con un caudillo. Un partido político tiene un movimiento ideológico, aquí no hay un movimiento ideológico, sino hay una visión ideológica por el líder carismático que es Andrés. No hay una estructura orgánica, hay una estructura vertical, no hay una estructura territorial, hay una idealización del carisma del líder. Un partido debe tener disciplina, pero debe también tener bases democráticas. Me parece que en esto Morena no es un partido democrático, sino es un movimiento autocrático con un líder unipersonal. Hablando de la ideología, lo interrumpía yo, es miscelánea, ¿verdad? La ideología, porque el presidente se autoproclama liberal de izquierda,
pero como medimos los politólogos el liberalismo y el conservadurismo, si digamos actualmente o históricamente el siglo XIX no encaja muy bien. Sí, y por otro lado hay una serie de evocaciones de carácter ético, de carácter religioso. Y esto riñe desde hace más de 500 años entre el quehacer público de la política, las convicciones éticas internas, individuales, incoercibles, unipersonales, y los dogmas religiosos que no deben reñir con la cosa pública. Entonces, todos estos elementos de ser el portador de una nueva moral, es decir, el paladín de la anticorrupción, donde antepone los valores supuestos de su concepto de justicia sobre los principios prescritos del derecho público, del derecho privado, del derecho del orden público, genera enormes confusiones e imprecisiones ideológicas como partido político. Ahora, el tema de la corrupción o la lucha anticorrupción es muy pertinente. La gente evalúa que es un grave problema para México. Llegó a extremos insospechados casi, ¿no? Sí, yo creo que nadie discute las bondades de combatir la corrupción. Lo que deberá hacerse es que la corrupción sea combatida con base en la fuerza del derecho, no de las apetencias de perdón o indulgencia del hombre en turno, sino de la aplicación del derecho, donde todos somos o debemos ser iguales ante la ley. Todos iguales ante la ley. Ahora escuchaba que puede haber internados para rehabilitar a los corruptos, como, sí, muy religioso puede ser, pero también evocan por ejemplo, a la China de la Revolución Cultural de Mao, ¿verdad? Tú eres malo, allá te van a componer. Parece que hay ese proyecto. Yo, por ejemplo, como estudioso del derecho y como gente que dedicó muchos años de su vida a la política, veo muy difícil que sea viable como proyecto de nación el que se someta a consulta la aplicación o la inobservancia de la ley. Claro. Yo no podría, como hombre de Estado, entender que alguien someta a una consulta a modo o bien hecha el que se aplique o no la ley contra exfuncionarios. Eso no es potestativo, eso es taxativo, es imperativo. O advertir la convocatoria, la conminación a la denuncia pública entre vecinos o hermanos, como se hacía en los comités de la defensa de la revolución en Cuba, o como se hacía con la policía de inteligencia de Estado en Portugal en la época de Salazar, o como se hacía en la época del franquismo o en la época de los nazis. Es decir, cuando no se impone como eje de la actividad pública la vigencia del Estado de Derecho y sí la apetencia o el subjetivismo del hombre en turno, me parece que no hay buen destino político. Todos estamos, los ciudadanos comunes y corrientes estamos ante el poder pues en riesgo, somos la parte débil, el derecho es el que nos defiende. Pero ¿cuál será nuestra perspectiva en este sexenio, los que vienen? Ya como ciudadanos, el PRI no creo que ahora le pueda disputar la izquierda a Andrés Manuel a corto plazo de ninguna manera. No veo cómo, pero los ciudadanos que confiamos en que la ley más o menos se aplique, ¿qué nos espera? Yo diría, por una parte, la aplicación del Estado de Derecho desprovista del voluntarismo y de la discrecionalidad. Un segundo aspecto es que la política debe ir aparejada de un proyecto de política social económicamente sostenible. Yo creo que la economía del mundo se está desacelerando. La economía de Norteamérica, con nuestro principal socio comercial, está entrando en un nivel de cierto estancamiento. La economía de Europa, de Asia, de China, no ha tenido el dinamismo que tuvo en lustros anteriores. Y es muy difícil que sin una reforma fiscal donde se grave mayormente el ingreso y la riqueza, se pueda tener una política distributiva propia de las características del estado de bienestar de hace varias décadas, que ya demostró agotamiento e insuficiencia. Por lo tanto, la creación de una clientela política a base de dádivas me parece que no ha sido la mejor solución ni para resolver los problemas de la pobreza, ni para mantener finanzas públicas sanas y un proyecto de desarrollo sustentable. En el caso de
esos nuevos proyectos o nuevas ideas que además pues tienen mayoría suficiente, pues casi la consiguen con cierta facilidad, a veces les falla para reformas constitucionales. Y teniendo en cuenta que usted fue rector de la universidad y la conoce, se había omitido la fracción del artículo 3º que garantiza constitucionalmente la autonomía de las universidades. Obviamente alguien la quitó, ¿no? Es porque dice, fue un error, ante la protesta se regresó, pero pues sería un error dejar de poner algo, lo dudaría, pero creíble, pero quitar algo fue deliberado. Hay un proyecto y ahora me parece que hay mucha desconfianza hacia las universidades autónomas por parte del gobierno, y el proyecto ahora en la reforma en curso le faltarán algunos congresos locales donde tienen mayoría, es hacer la educación superior gratis y universal en la Constitución. No se dice nada más de cómo son buenos objetivos, pero no se dice cómo se va a lograr. ¿Qué entrevé el político, el rector, en ese proyecto? Mira, el tiempo que tuve la oportunidad de ser rector de la universidad, se discutió muy a fondo el proyecto de la autonomía universitaria no constitucionalmente consagrada hasta la década de los 80 del siglo pasado. Había dos proyectos, Luis Alberto. Uno que tenía que ver con la regulación de las relaciones laborales, donde el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Guillermo Soberón, planteaba que al artículo 123 constitucional se le agregara un apartado C. Sí. Así como el apartado A regula las relaciones entre capital y trabajo en el sector privado, y el apartado B las relaciones entre la administración pública o los poderes públicos y sus empleados, Soberón era de la idea de que podría hacerse un apartado C para regular las relaciones de trabajo entre las universidades y sus trabajadores académicos, empleados administrativos. A lo que se llegó entonces, después de una larga discusión, fue de que debería incorporarse en el artículo 3º como garantía de la institución universitaria pública la garantía de la autonomía. Y se incorporó el párrafo sexto, la fracción sexta del artículo 3º constitucional. Y se decía en qué consisten las garantías de autonomía universitaria para aquellas instituciones a las que la ley les otorga este carácter: facultad de autogobierno, libertad de cátedra, de investigación, de extensión de la cultura, etcétera. Y también se establecían bases genéricas para que en las leyes locales se fijaran las bases de regulación de las relaciones laborales. No se llegó a modificar el artículo 123, sino se incorporó la garantía en el 3º. Es verdaderamente impensable que una conquista de esta magnitud para las instituciones de educación pública vaya aparejado de un dedazo que suprime la fracción sexta del artículo 3º constitucional. Séptima ahora. De esta manera, a mí me parece que sería ingenuo suponer que quien hace las iniciativas de ley, quien las suscribe y quien las ratifica, que debe ser un secretario de Estado para enviarlas por su conducto al Congreso, no se dieran cuenta que se omitía la garantía de autonomía universitaria, cuando en paralelo distintos organismos constitucionales autónomos habían tenido serias embestidas por parte del Ejecutivo. No les gusta tener... Es decir, no les gusta ni la división de poderes, ni los poderes constituidos soberanos, ni el federalismo, ni tampoco las garantías de autonomía en el INE, que ha tenido serias embestidas, en el Instituto de Transparencia, en el INEGI, en la Comisión de Derechos Humanos, en el Banco de México, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Hasta en el Poder Judicial, ¿no? Los poderes soberanos constituidos. Entonces, yo creo que lo que habría que verse esto en paralelo con un proyecto de crear 100 universidades, sí, donde no queda claro qué perfil de universidades, qué sistema de financiamiento, qué opciones educativas ofrecerán a los jóvenes. A mí me parece que sería más sensato fortalecer las instituciones existentes que crear 100 instituciones que podríamos correr el riesgo de que sean universidades patito. Ganchito, para adecuarnos al ave del sexenio. Sí, en efecto, sin embargo, pues serán... las universidades autónomas siempre son criticonas, ¿no? Y siempre se paran ante el poder, y las nuevas supongo que no lo serían.
A ver, si se trata de crear una clientela política en las clases medias juveniles, pues ya a los desempleados les han ofrecido un sueldo de 3,000 y pico de pesos para que se capaciten, en la medida en que no trabajan ni estudian, o a otras clientelas de recipiendarios también. Yo creo que con la educación superior no hay que jugar. Yo creo que la función de las universidades es de tal magnitud importante para el futuro de un país que hay que tomarlas en serio. ¿Qué es lo que creo? Las universidades deben tener un alegato inteligente ante la Cámara de Diputados para que en los presupuestos federales, en su caso, y en los congresos locales haya partidas más consistentes para hacerle frente a sus necesidades. Correcto. Pues en esa anda la Universidad Autónoma de Querétaro. Cambio de tema un poco bruscamente. ¿Cómo llegó Mariano Palacios a la política cuando era muy joven, estudiante? Claro que su padre fue presidente municipal de Querétaro, pero ¿cómo fue esa entrada y esa trayectoria tan asombrosa? Porque siempre en ascenso. Bueno, yo ingresé a la universidad en 1968, en estos patios. Fueron días convulsos, una manifestación hizo que se cayera el rector Salvador Septién. Sí. Después entró el licenciado Enrique Rabel Trejo y después Agapito Pozo. La universidad, en esos momentos, la Universidad Mexicana de fines de los años 60, formó parte de una corriente que estaba transitando por el mundo, donde los jóvenes exigían una mayor participación en la cosa pública y exigían un sistema democrático más abierto. Lo mismo ocurrió en Roma, que ocurrió en París y que ocurrió en otras latitudes de Sudamérica y en nuestro país, el movimiento de 68. La llegada del presidente Echeverría abrió oportunidad de participación a los jóvenes. En este patio contiguo vino el candidato Echeverría por allá del mes de octubre o noviembre de 1969 en uno de los principales actos de inicio de su campaña a hablar con los jóvenes. Es decir, Echeverría entendió que había que abrirle espacio a los jóvenes, y eso en dos sentidos: apoyando las universidades públicas, tan es así que se construyó el centro universitario en el Cerro de las Campanas, cosa sin precedentes en aquellos momentos, un trabajo inteligente del gobernador Juventino Castro, del gobernador Agapito Pozo en un principio y después del maestro Ramírez Álvarez, del secretario de Educación Bravo Aguja, etcétera, del apoyo del grupo ICA, que tenía intereses importantes en Querétaro, pero se construyeron, así como en Querétaro, en otras muchas entidades, universidades públicas, y a los jóvenes se nos dio oportunidad de participar. Entre otras cosas, al crecer el campus físico-educativo y admitir mayor demanda de estudiantes a la universidad, no había profesores. Entonces a muchos jóvenes nos dieron oportunidad, siendo estudiantes, de ser maestros. Yo siendo alumno de segundo de leyes daba clase en prepa, y siendo alumno de tercero de leyes daba clase en primero de leyes, pero no era un caso único, era un proceso de incorporación generacional de los jóvenes al quehacer universitario y al quehacer político. En 1971, como representante de la Universidad de Querétaro, gané el Campeonato Nacional de Oratoria en una academia muy consistente que tenía aquí en el aula magna el profesor Manuel Osada Perusquía, sí, un activo panista y un hombre de una moralidad y una intelectualidad intachable. Y entonces, al ganar el Campeonato Nacional de Oratoria en 71, en 72, que vino el presidente Echeverría, que era el año de Juárez, me tocó recibirlo y me incorporó a su campaña, y de ahí a la política hasta hace unos días que regresé de Roma. Entonces yo pasé de 1972 a 1996, con los altibajos propios del oficio, 44 años en la política, y pasé 20 años, 23 años como profesor de la Universidad de Querétaro y 15 años como profesor de la UNAM. Entonces mi vida transitó en dos rieles: uno que era la vida universitaria, donde trabajé más de 25 años en las universidades de Querétaro, del Estado de México, en la UNAM y de otras latitudes, y 44 años en la política, desde lo municipal hasta lo internacional. Sí, un currículum completo. Como gobernador del Estado, ¿qué es lo que más le gustó? O lo que recuerda retrospectivamente con mayor agrado, y lo que más le disguste de esos años. Yo creo que el gobierno que nos tocó de 85 a 91 tenía la peculiaridad de la reciente crisis petrolera del término del gobierno del presidente López Portillo. Y
el momento de la etapa de hiperinflación que no ha vuelto a conocer México desde entonces. Para los jóvenes que nos escuchan, les quiero decir que México llegó a tener una inflación de más del 160% anualizada y de que hubo una falta de liquidez en las reservas del Banco de México, donde no había dólares para viajar al extranjero, ni para importar pasta de dientes, ni tapas del Nescafé. Entonces fue una etapa en la que México se queda sin reservas, donde el servicio de la deuda exterior casi nos asfixia y donde la desconfianza de la inversión extranjera sobre México nos hizo tener un traspié económico con un cambio en la paridad entre peso-dólar, con un índice de inflación enorme, con pérdida de empleos. Y cuando llegamos al gobierno, las participaciones federales a las que tenía derecho el Estado no podían ser cubiertas por la Federación por falta de recursos. Nos pagaban los intereses del capital. Imagínense entonces, hoy yo veo, por ejemplo, el enorme porcentaje del peso fiscal estatal o municipal que se constituye con las participaciones o aportaciones federales. Sí. Cuando fui alcalde de Querétaro, el monto de las participaciones a las que tenía derecho el municipio de la capital era el equivalente a $1,000 al mes. Sí, nada. Y teníamos que mantener la cárcel federal y estatal en el Palacio de la Corregidora con 300 presos. Sí. Hoy el municipio de Querétaro tiene varios cientos o miles de millones de pesos que provienen de las participaciones federales derivados de la Ley de Coordinación Fiscal de los años 80. Entonces a mí me tocó ser alcalde en las épocas en que no había coordinación fiscal y gobernador en las épocas que habiendo coordinación fiscal no había recursos. Apoyamos un proyecto de desarrollo cultural sin precedentes en el estado de Querétaro y al término de mi administración, 1 de cada 3 espacios físico-educativos del estado se habían construido en el sexenio. Sí, hubo un trabajo cultural importante, hubo un trabajo de diálogo político importante, hubo un trabajo de relación entre capital y trabajo significativo. Se construyeron los últimos parques industriales de Querétaro, el Bernardo Quintana y el Jurica. Los demás se han hecho por particulares, pero los últimos parques de atracción de la inversión promovidos por el Estado se hicieron a través del fideicomiso. ¿Y lo más desagradable? Yo diría, lo más desagradable, como ocurre en todo, es advertir que las necesidades siempre son mayores a las disponibilidades de resolución de problemas. No tuvimos una huelga, no perdí un amparo como gobernador en 6 años y hubo 2 homicidios a lo largo de 6 años. Uno en un asalto a una ventanilla bancaria en la Plaza de las Américas y otra donde hubo un accidente con una hija del licenciado Roa y su novio donde este falleció. Él era director de Seguridad Pública y tuvo una implicación importante. Fueron los 2 hechos de sangre significativos en 6 años. Visitamos la sierra incansablemente. Creo que hubo una oportunidad de un desarrollo más equilibrado. Tratamos de llevar la industria hacia el municipio del Marqués porque estaba muy saturado Querétaro, límites con Guanajuato. Y yo diría, se rescataron espacios importantes para la cultura como el Museo de Historia, el Museo de Arte, la red de museos y de casas de cultura, etcétera. Pues necesitábamos 2 programas con el doctor Palacios Alcocer. Hay muchas preguntas en el cajón y muchas etapas de su vida como diplomático, por ejemplo, y como académico, que apenas lo mencionó también. Ya para despedirnos, pero sí quisiera advertir que necesitamos otra media hora, porque al final de su sexenio, sobre todo, y a posteriori, hubo señalamientos, generalmente por el PAN, que era la única oposición, de corrupción en su sexenio, de nepotismo. Se pueden leer. ¿Cómo las procesa? Pues mire, a mí me parece que es perfectamente explicable que en un régimen político acusen, digan, señalen, con o sin fundamento. Cuando se hace con fundamento, si fuera cierto, pues hubiera habido procedencia. Tan es así. En los tribunales nada, ¿verdad? No, pero no solo eso, la fase más importante de mi desarrollo político fue después de ser gobernador. Correcto. Después de ser gobernador tuve las oportunidades más importantes de mi vida política. Es decir, después de ser gobernador terminé mi maestría, después de ser gobernador hice mi doctorado, después de ser gobernador fui dirigente del partido en 2 ocasiones, fui secretario de Estado, fui procurador del medio ambiente, fui embajador. De haber existido algún sustento, pues no hubiera ocurrido. ¿Qué ocurrió? Ante el Vaticano. ¿Qué ocurrió? Sí ocurrió que yo confronté a mis opositores. Hubo gobernadores del PRI más obsecuentes, los 2 perdieron contra el PAN, pero no se opusieron al PAN.
A mí me pasó que yo sí confronté a mis opositores. Como gobernador yo tenía una posición ideológica. Gobernaba para todos, pero defendía mis principios. Algunos se sintieron agraviados. Y dos, en relación al nepotismo, todos mis familiares han tenido más éxito después de que yo fui gobernador que cuando fui gobernador. Porque siendo gobernador yo tenía que ser muy cauteloso con ellos. Y cuando no fui gobernador, los que son profesionistas han tenido un enorme éxito profesional, los que han incursionado en el mundo de los negocios han hecho una legítima y honorable fortuna, y los que se han dedicado al ocio lo han hecho con un enorme gusto. Además, de tal manera que yo les diría, por el lado de mi padre fuimos 60 primos y por el de mi madre 126. Si yo hubiera tenido primos hermanos, descendiente de mi abuela, en este momento habemos 1500 en Querétaro. No es que hubiera nepotismo, pude haber constituido un micropartido familiar o un sector de un partido como Morena que con una voz como la mía me hubieran hecho caso. Impensable. Bueno, pues se nos agota el tiempo. Muchas gracias a ustedes por su atención. Aquí estaremos la próxima semana, misma hora, mismo lugar.